Yves Sorel, contador de historias. Historias terroríficas. Espíritus errantes. La ciudad vacía. Los espíritus errantes son entidades incorpóreas que proyectan una figura intangible en un plano existencial que no le corresponde y vagan eternamente o hasta que alguien con la capacidad de erradicarlos, los lleva hasta su lugar correcto a descansar. También existen entidades que vagan por el mundo sin saber que su camino continúa en otras dimensiones. Estos se ven de pronto en una realidad distinta y si se llegan a mantener por mucho tiempo en esa realidad que se parece mucho a la anterior, la dimensión absorbe sus ideas, sueños y recuerdos hasta dejarlos sin identidad. En esta ocasión el ente les trae la historia de un desafortunado que se encontró solo, en lugar en el que solo había entes errantes que no pudieron escapar de él. Miguel era un conductor de taxi que disfrutaba el recorrer la ciudad conduciendo muchas horas al día. Conocía todas las rutas y sabía llegar a casi cualquier lugar, ya que sus años detrás del volante le permitieron conocer muchos de ellos. También por su profesión le permitió el hacerse de muchos amigos y ser testigo de muchos sucesos interesantes, aunque también de algunos inquietantes. La destreza y eficiencia de Miguel le hicieron ganar una gran cantidad de clientes frecuentes y estos le tenían tanta confianza que le contaban muchos sucesos y le revelaban secretos profundos de sus familias. Miguel era muy querido y respetado. Cierto día, Miguel llevaba a un cliente misterioso, un sujeto vestido de negro con una voz grave con la que le solicitó el servicio, y una presencia intimidante que recordaría de haberlo llevado en otras ocasiones. El sujeto le pidió cruzar la ciudad hasta un lugar alejado de la urbanización. Miguel le indicó que el precio sería alto y el cliente no protestó, manteniendo un prolongado silencio que estaba resultando incómodo para Miguel, quien para romper la tensión, inició la plática preguntando a su pasajero sobre los sucesos de su vida reciente. Este respondió que le iba muy mal, ya que su suerte había empeorado con el paso de los días. Miguel quiso saber el porqué, aunque un poco tenso, se atrevió con la mayor cortesía que le brindaba su experiencia. El siniestro sujeto le dijo que había sido víctima de una maldición y buscaba en una alejada cabaña la solución a su terrible mal. Miguel escuchaba atento y tan solo por la atmósfera tenebrosa que provocaba su cliente, creía como ciertas sus palabras. En su interior, Miguel se arrepentía de haber preguntado, pero ya era muy tarde porque el sujeto continuó narrando cómo obtuvo su maldición. El lúgubre sujeto continuó diciendo que su familia había sido maldecida con magia muy antigua y poderosa que le exigía el sacrificio de un miembro de ella por generación y de no hacerse ese sacrificio, la generación completa de la familia no podría acceder al paraíso, además de que sus vidas se tornarían en un infierno en la tierra. La persona de su familia elegida para el sacrificio vagaría por la eternidad en un plano existencial casi vacío en donde su conciencia se borraría hasta dejarlo convertido en un fantasma sin memorias. Miguel sintió pena por su pasajero y deseó que éste encontrara una solución en aquella vieja casa como lo indicaba el hombre. El cada vez menos sombrío sujeto continuó diciendo que su propia familia lo había elegido para ser el que no alcanzara el paraíso, y lo había hecho de la forma más egoísta, tan solo por el hecho de que era el más joven y sin una familia forjada, por lo que nadie lo extrañaría o recordaría mientras vivieran la vida eterna. Miguel escuchaba helado y aterrado las palabras de su cliente, estremeciéndose al identificarse con el hecho de que él tampoco había formado una familia y que eso le ocurriera le parecía de lo más aterrador. El hábil conductor ponía en práctica sus conocimientos de la ciudad buscando atajos para llegar más rápido y que el pobre hombre encontrara lo que tanto buscaba, pero había algo extraño en el camino y las calles que había pasado, ya que éstas se repetían y el paisaje ya no le era tan familiar. Miguel, decidido, se concentró en el trayecto como si de su propia vida se tratara, mientras que el sombrío sujeto no mostraba la angustia que debía sentir un hombre en su situación, y eso le incomodaba más que el sentirse un extraño en una ciudad que tantas veces había recorrido. El lúgubre pasajero, como si adivinara lo que el conductor pensaba, le dijo en un tono burlón que se le había olvidado decir su nombre. El conductor volteó aterrado al oír que el lúgubre sujeto pronunció el nombre, Miguel, pero ya no había nadie en el asiento trasero, su atención al volante había pasado a segundo término, aunque no había autos enfrente con los que pudiera impactar. La ciudad parecía vacía a excepción de las luces lejanas de autos que jamás alcanzaban ni se acercaban, no había gente en la calle ni en los edificios y la noche había caído de forma repentina.
Miguel se encontraba paralizado del miedo al saber que el hombre misterioso estaba hablando de él y recordó las prácticas en las que su familia se inmiscuía, prácticas en las que hacían cosas raras y desagradables de las que él se alejó por su bien. Supo con miedo y tristeza que su familia lo ofreció como sacrificio, como lo había hecho en generaciones pasadas con otros desafortunados. El deducir aquello lo llevó a la desesperación y al encontrarse perdido en un lugar parecido al que tantas veces recorrió, pero que ya no lograba reconocer. Rendido y agotado, Miguel, tras horas de conducir por un lugar oscuro con casas y edificios vacíos en una ciudad cada vez más ajena, decidió bajar del auto para arrastrarse haciendo muchos esfuerzos para buscar a alguna persona que lo ayudara, pero con el paso del tiempo, ya no sabía qué buscar, ni recordaba qué hacía en ese lugar, ni quién era él. El entorno vacío lo absorbió dejándolo como una alma en pena vagando sin rumbo y en ocasiones recordando algo de su antigua vida y en ocasiones aún más raras, encontrando otras almas en pena a las que miraba unos momentos, para luego seguir su doloroso camino.